Bien, entonces a partir de este momento estamos grabando la sesión para que nuestros compañeros que no se han podido conectar o que de pronto desean hacerlo posteriormente lo puedan hacer y por si hay alguna duda o alguna consulta adicional ustedes también lo puedan hacer. Bien, entonces aquí en el chat les publico el formulario para que firmemos la asistencia, por favor. Entonces vamos diligenciándola, si son tan amables. Voy a organizar aquí una presentación que les tengo para la sesión de hoy y arrancamos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Entonces, antes de arrancar con la explicación de nuestra sesión número 2, quisiera saber si de los presentes hay alguno que de pronto haya tenido alguna dificultad o alguna situación especial para la entrega del primer informe que desarrollamos hace unos días. Si todos enviaron su correo, si lo enviaron a través del correo interno, desde el campus. Tutor, buenos días. Lo que pasa, pues en mi caso yo lo entregué el día 28, Ok. pero me equivoqué y se lo envié al correo de Microsoft. Usted me contestó, Ok. me dijo, y yo ese día lo volví a enviar al interno, pero pues ya Ok. era posterior a la fecha. Entonces no sé Listo. si... No te preocupes, no hay problema. Digamos que ahí en ese caso para mí es sumamente importante que quede en el correo interno del campus. Entonces ustedes Okay. desde el campus, igual si hay alguna, pues, si hay alguna duda, por eso pregunto para solventarla hoy, les explico por dónde es que se tiene que enviar. Porque si me lo envían por el otro recibo cualquier cantidad de correos institucionales y claramente a ese correo yo no le doy prioridad porque son correos de la parte administrativa y pues obviamente no tiene nada que ver con lo académico. Entonces, si me lo envían por donde es, que es dentro del campus, por la opción del correo interno al tutor de componente práctico, pues obviamente me va a llegar el correo interno y ese es el que le voy a dar prioridad para calificar. Ok, Entonces, listo. si alguno de ustedes de pronto me lo envió al usuario que tengo aquí en Teams, pues no le voy a poder calificar eso a tiempo o inclusive corre el riesgo de que ni siquiera lo vea, ¿vale? Entonces, si llega a pasar, pues obviamente me avisan. Y bueno, en el caso tuyo que me lo enviaste inicialmente por una vía, pero luego ya lo enviaste por el otro, no hay problema. Ya hay garantía de que si está ahí, lo voy a calificar. Listo, Bien. gracias. Listo, entonces, bueno, vamos entonces a iniciar, ya que de pronto no hay ninguna duda al respecto. Entonces, aquí voy a compartirles nuevamente pantalla para que podamos empezar a revisar lo que tenemos que trabajar. Entonces, estamos aquí en la sesión de Teams y voy a generarles aquí, en esta partecita, voy a generarles una sección. La vamos a denominar sesión 2. Es donde vamos a publicar las inquietudes o las opiniones o los comentarios de la sesión de hoy en particular. Si hay dudas, si hay preguntas, cualquier cosa la vamos a hacer en ese segmento. ¿Listo? El tema que vamos a trabajar hoy se denomina segunda ley de Newton.
2. Segunda ley de Newton. Y lo dejamos para todos los miembros del equipo. Agregar. Bien, entonces aquí en esta sección, que claramente pues no tiene ningún contenido, en un rato apenas termine la charla voy a publicarles un video de la explicación de cómo se analizan las fuerzas en un sistema dinámico, que es lo que vamos a analizar hoy, y va a quedar también la grabación de la llamada. Entonces, vuelvo y repito, no aquí en general, sino aquí donde dice sesión 2, es donde nosotros vamos a publicar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier evidencia de la sesión de hoy, de nuestra segunda práctica. Bien, vamos a iniciar. La ventaja es que con ustedes ya hicimos una revisión desde un primer punto de las políticas, de las entregas, de cómo se les va a calificar. Entonces eso pues digamos que sería ya tema visto, de tal forma que nosotros vamos a irnos directamente a nuestro trabajo del día de hoy. Voy a hacer una cosa inmediatamente y es cambiarles un archivo. Entonces ojo a esto, aquí en general en la sección de archivos, que es donde normalmente tenemos los documentos, voy a cambiarles uno de los documentos. Si usted de pronto ya revisó el material, si de pronto ya lo trabajó, entonces va a darse cuenta que este archivo de protocolo tiene una tabla, la tabla número 7, que cambió básicamente. Entonces de una vez yo voy a curarme en salud, voy a eliminar este archivo de protocolo y voy a montarles la nueva versión, que igual es la misma versión que de pronto ustedes ya descargaron desde el campus virtual. Entonces de una vez la dejo aquí organizada para que no tengamos dificultades. Bien, listo. Entonces ese archivo que acabé de subir es este mismo y vamos entonces a empezar a trabajar. ¿Cuál es el objetivo hoy? El objetivo hoy claramente es que nuestra sesión sea un poco más rápida por dos razones. Primero, porque no hay que hablar de lo preliminar, sino ir directamente a lo que tenemos que trabajar. Y segundo, pues porque obviamente hoy es un día especial y pues me imagino que la mayoría de ustedes tendrán algún familiar a quien homenajear. Entonces el objetivo es salir de esta charla rápido y ya pues que ustedes manejen su tiempo. Igual también les voy a dar un par de días para la entrega de este informe y pues ya ustedes se encargan de organizar su tiempo. Bien, entonces nuestra sesión de hoy se denomina práctica 2, segunda ley de Newton. Vamos a tener aquí los objetivos, vamos a tener nuestra fundamentación teórica. Entonces recuerden la importancia de haber leído los documentos antes de venir a la sesión virtual, de tal manera que se solucionan dudas, aunque de todas maneras voy a hacer una explicación muy general a nivel teórico. El objetivo es a veces solucionar inclusive las dudas, de tal manera que ya usted hace una lectura preliminar, ya viene preparado a la clase y pues vamos a salir más rápido. Entonces, nosotros básicamente lo que vamos a trabajar es una definición de las leyes del movimiento de Newton. En particular, nosotros debemos tener claro un concepto que se denomina dinámica. Y la dinámica básicamente se refiere a cuerpos, a masas que están sujetas o inmersas a fuerzas y debido a eso hay unas aceleraciones o hay una aceleración básicamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros dentro de este marco de referencia teórico nos vamos a dar cuenta que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a la masa. ¿Esto qué quiere decir? Entonces arrancamos por definición que si yo aplico una fuerza a un cuerpo que tiene una masa, este cuerpo va a experimentar una aceleración, se va a desplazar. Bien, debido a que pues, la masa no va a cambiar, la masa se mantiene constante, entonces a mayor fuerza, mayor aceleración. Ahí se genera una relación directamente proporcional, en donde si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye. Ahora, también vamos a encontrar en esta expresión de fuerza igual a masa por aceleración una relación inversamente proporcional entre la aceleración y la masa. De tal manera que si la masa aumenta, mi aceleración disminuye. Entonces, mientras que la una sube, la otra baja. Eso es inversamente proporcional. O, al contrario, si mi masa disminuye, mi aceleración aumenta.
Entonces, hay que tener muy en cuenta entonces, por favor, que esas dos relaciones existen y se manejan en esta ecuación. Ahora, nosotros podemos identificar que la fuerza, siendo un vector, se puede descomponer y eso implica que yo puedo manejar sumatorias de fuerzas, ¿sí? Ojo con eso, sumatorias de fuerzas debido a que hay un método característico que se llama el método newtoniano, donde nosotros vamos a trabajar las fuerzas, vamos a descomponerlas y vamos a hacer un análisis en aras de obtener nuestro objetivo principal de esta sesión, que es calcular la aceleración de un sistema dinámico. Bien, cuando nosotros hablamos del análisis dimensional, significa que nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton a un conjunto de fuerzas que están interactuando sobre una masa y en ese sentido me van a generar un desplazamiento, me van a generar un movimiento y ese movimiento va a estar acelerado. Ese movimiento se denomina movimiento uniformemente acelerado. Entonces, a eso es a lo que se refiere nuestra segunda ley de Newton. Nos habla aquí en particular que nosotros vamos a manejar unas unidades, que vamos a trabajar eventualmente con vectores y pues obviamente hay que tener en cuenta las consideraciones de ese tipo de magnitudes. Consideraciones como cuáles, que nosotros vamos a trabajar unidades de medición en el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, mucho ojo con esto, por favor. Las medidas que ustedes vayan a tomar el día de hoy, y pues en particular con los laboratorios, deben estar amarradas al Sistema Internacional de Medidas. Entonces, la masa que se va a medir en gramos eventualmente, deben transferirla o deben hacerle la conversión a kilogramos. La longitud que se mide en metros, la longitud que normalmente se mide en milímetros o en centímetros, vamos a pasarla en particular a metros. Y el tiempo que se puede medir en el caso particular de hoy en milisegundos lo debemos convertir a segundos. Entonces todo manejarlo en el Sistema Internacional de Medidas para manejar, digamos que una uniformidad en el informe, ¿vale? Bien, el método newtoniano. ¿Qué es el método newtoniano? Entonces el método newtoniano son 3 pasos en particular que debemos seguir para el manejo de este tipo de sistemas o este tipo de prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros inicialmente debemos identificar las fuerzas que actúan en el sistema. Vamos a hacer unas gráficas, vamos a entender cuáles son las fuerzas que intervienen allí y ojo con esto, DCL significa diagrama de cuerpo libre. Vamos a entender qué es un diagrama de cuerpo libre, cómo se dibuja, cómo se entienden las fuerzas que interactúan allí y teniendo claro el diagrama de cuerpo libre vamos a poder pasar a la segunda sesión, al segundo paso, perdón, que es plantear la segunda ley de Newton para cada una de las masas. Entonces allí lo que nosotros vamos a hacer es, teniendo en cuenta el análisis de las fuerzas que se dibujan en el diagrama de cuerpo libre, vamos a generar unas ecuaciones. Vamos a manejar una ecuación por cada eje en cada una de las masas y eso nosotros lo vamos a relacionar matemáticamente. Cuando nosotros relacionemos adecuadamente esas ecuaciones de movimiento, nosotros posteriormente vamos a solucionar un sistema de ecuaciones. Va a ser un sistema de ecuaciones relativamente fácil, muy sencillo. Igual se les va a explicar cómo se desarrolla para primordialmente en el caso de hoy obtener una aceleración. La aceleración del movimiento es nuestro objetivo el día de hoy. Bien, rápidamente, visto esta parte teórica, nosotros vamos entonces a entrar a los elementos que necesitamos. Entonces, al igual que en la sesión número 1, vamos a tener acceso a un simulador. Este simulador no es necesario descargarlo, se puede manejar online. ¿Listo? Entonces aquí les voy a dejar el link para que lo accedan a él. Y vamos a tener también nuevamente el tutorial y la dirección electrónica para efectos del video. Recuerden que algunos, de acuerdo a su número de cédula, ya hicieron sustentación de la primera sesión, otros les tocará el día de hoy, otros les tocará en la sesión número 3, de acuerdo a su número de cédula. Para que lo tengamos en cuenta. Bien. El documento nos muestra una información con respecto a la interfaz gráfica del simulador, igual ya se los voy a mostrar también cómo funciona, pero primordialmente hay que tener en cuenta esto, la experimentación.
hay que explorar el simulador, hay que modificar los valores, de cierta manera hay que ponerse a jugar con el simulador para cogerle el tiro y saber de pronto anticiparse al comportamiento de los móviles que vamos a trabajar allí. Entonces, en qué momento se mueve más rápido, en qué momento se mueve más lento, si al cambiar de lugar, ya sea la Tierra, Júpiter, la Luna, cómo cambia la velocidad del desplazamiento, qué pasa si yo pongo las masas iguales o los valores de las masas distintos. Bueno, N situaciones podemos trabajarlas de manera anticipada para tomarle el pulso al simulador. Bien. Ok, entonces, bueno, antes de empezar con las actividades teóricas y prácticas, voy a irme al simulador. Entonces, aquí ya ingresé, este es el simulador, ya en pantalla completa, y rápidamente les voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos aquí un montaje dinámico en donde vamos a tener un móvil que va a tener una masa. Esta masa la vamos a denominar masa número 1. Y este móvil va a estar unido a través de una cuerda a una masa que está colgando. Y esta masa pues va a ser por efectos de la gravedad que el sistema se mueva. Todo este sistema está unido mediante una polea sin fricción, lo cual va a generar la facilidad de la transferencia del desplazamiento. Vamos a tener aquí al costado izquierdo unos ítems que vamos a poder variar. Entonces, el primer ítem que podemos modificar es el lugar en el cual se desarrolla la práctica. Entonces, ya sea en la Tierra, sea en Urano, sea en Júpiter o sea en la Luna. Ojo con esto porque de acuerdo a su número de cédula, y ya les voy a explicar cómo, van a seleccionar un lugar diferente para realizar la práctica. De la misma manera, de acuerdo a su número de cédula, se les va a entregar una indicación para que ustedes modifiquen los pesos que van a manejar en cada uno de los en el móvil o en la masa colgante. Entonces, de esta manera, a través de este cursor que se desplaza, vamos a cambiar el peso de esa masa. Ojo, por favor, que esta medida está en gramos. Entonces, al momento de hacer sus cálculos, deben pasarlo a kilogramos. Tenemos este deslizador también que nos va a permitir cambiar el tamaño de la masa que está colgando, ¿sí? Para generar la interacción que necesitamos. Y este último de aquí nos va a manejar la distancia en la cual se va a desplazar nuestro móvil. Entonces él por defecto va a estar en 200 centímetros, eso quiere decir 2 metros, y el vehículo o el móvil se va a mover y se va a desplazar solamente hasta cuando esté esta barrera. Si yo amplío la distancia aquí, por ejemplo a 5 metros, pues claramente entonces la barrera se mueve hasta el final de la mesa y me va a permitir que el móvil se mueva hasta allá. ¿Eso qué implica? Que cuando yo vaya a hacer la simulación, teniendo en cuenta ya los criterios que les acabo de mostrar, usted oprime este botón y pone a funcionar el sistema. Entonces veámoslo. Usted le da clic en Start y el desplazamiento se genera. Al generarse el desplazamiento, el simulador me va a entregar una gráfica típica del comportamiento de todo el movimiento y me va a tomar el tiempo. Ojo con este tiempo se va a tomar en milisegundos. Aquí vamos a interpretar una situación. Vamos a tener aquí 380 milisegundos y un segundo. Es decir, la medida de tiempo aquí es un segundo con 380 milisegundos. Para que no se me vayan a confundir, por favor, tome el número completo y utilice la unidad de medida en milisegundos. ¿Eso qué quiere decir? Mire, tenemos 380 milisegundos y tenemos un segundo. Si transformamos todo eso en milisegundos, ¿cuántos milisegundos hay en un segundo? Hay 1000. Entonces simplemente tengo 1000 milisegundos de este segundo más 380 daría 1380. Entonces no se me compliquen con la medida aquí, tomen este dato de 1380 en milisegundos. Rápidamente vamos a hacer aquí otro lanzamiento, pero resulta que para poder hacer un segundo lanzamiento yo aquí ya no puedo mover los elementos. ¿Por qué? Porque yo debo resetear el simulador. Al darle clic en Reset, entonces todo vuelve a su posición inicial, a su configuración inicial, y yo vuelvo y modifico aquí los datos de acuerdo a mi necesidad, distancias, escenarios, y lo que hago es nuevamente habilitar el simulador. Entonces voy aquí y le doy clic en Start. Y me voy a dar cuenta que efectivamente los tiempos cambian. Entonces aquí en este caso la medición es de 949 milisegundos y pues claramente duró menos el desplazamiento. Bien, esto es prácticamente el simulador. Simplemente hay que tener en cuenta los criterios que se les dice para cada lanzamiento y efectuar los lanzamientos que sean necesarios para tomar las medidas. Bien, permítame por favor, por aquí alguien escribió.
Listo, aquí es un estudiante que es de nuestro grupo y que necesita la grabación de la llamada. Bueno, muy bien. Listo, entonces regresamos nuevamente, estábamos aquí en el simulador. Ahora, volvemos aquí al documento para ver ahora sí qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en las actividades teóricas y prácticas nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. De acuerdo al último dígito del documento de identidad, entonces usted va a seleccionar cualquiera de estos 4 escenarios. Entonces, en mi caso particular, mi cédula termina en 1. Significa que todas mis simulaciones las voy a hacer con la gravedad o en el escenario denominado tierra. Pero si de pronto alguno de los compañeros su cédula termina en 6, entonces ya no va a trabajar el simulador en la Tierra, sino va a trabajarlo con los parámetros de Júpiter. Entonces mucho ojo con esto, sobre todo cuando tienen que resetear el simulador, porque cada vez que lo reseteen, pues claramente van a tener que seleccionar aquí el escenario en el cual les toca desarrollar su práctica. ¿Listo? Entonces, primera situación para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Bien, ahora, el carrito que va a estar aquí al costado superior, al costado izquierdo superior, este lo vamos a denominar M1. Este me va a representar la masa número 1 y la masa colgante se va a denominar masa 2. Bien, esto en particular para hacer nuestra primera actividad. Son 3 actividades, ¿listo? En la primera actividad nosotros vamos a utilizar las 2 masas iguales, masa 1 igual a masa 2. Pero entonces, ¿cómo voy a seleccionar el valor de esa masa? Entonces, tenemos una tabla también que va a discriminar de acuerdo a su número de cédula, al último dígito de su número de cédula, qué peso es el que va a manejar. Entonces, nuevamente como ejemplo yo, si mi cédula termina en 1, significa que entonces tanto la masa 1 como la masa 2, porque son iguales, las voy a tomar en 100 gramos. Si hay un compañero que su cédula termina en 8, entonces va a buscar aquí en la tabla y él va a manejar los pesos en 450 gramos cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces ya sabe más o menos, de acuerdo a su número de cédula, en dónde le corresponde hacer la práctica, si en la Tierra, si en Urano, si en Júpiter o en la Luna, y adicional a eso, qué pesos vas a manejar para cada una de las masas. Bien, teniendo en cuenta ese primer criterio, para garantizar que todas las prácticas sean distintas, entonces vamos al punto B. Y el punto B es una tabla en donde yo voy a llenarla con unos datos. ¿Qué datos voy a llenar aquí? Entonces te piden la masa del carro 1, de acuerdo al número de cédula, ya sé cuál es, y en este caso, como ambas masas son iguales, entonces los 2 valores aquí corresponden al mismo valor. ¿Qué es lo que debo hacer? Ubicar el simulador a unas distancias en particular, hacer los lanzamientos y tomar los tiempos. Entonces, la primera casilla es para una distancia igual a 0. Entonces, como el desplazamiento no se ha generado, pues claramente no ha invertido tiempo, el tiempo es 0. Pero el primer lanzamiento es de 2 metros, el siguiente es de 2.5, el tercero de 3, y así sucesivamente vamos a hacer 7 lanzamientos hasta llegar al último valor, que es una distancia de 5 metros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, voy aquí al simulador, selecciono mi escenario. Para mi caso en particular debo utilizar 100 gramos. Aquí no me deja cambiar los datos porque debo resetearlo. Recuerden eso, por favor. Entonces, selecciono, digamos, el escenario que me corresponde. Mis masas deben ser iguales para el primer lanzamiento y me dice la tabla que deben ser de 100 gramos. Y entonces hago mi primer lanzamiento a 200 centímetros, que significa 2 metros. Entonces lo envío y tomo el dato, 904 milisegundos. El siguiente lanzamiento, entonces vuelvo y repito aquí los datos que me pide la práctica, pero ahora ya no lo hago a 2 metros, sino lo hago a 2.5. ¿Listo? Lo envío y voy tomando el tiempo. Claramente me doy cuenta que los datos empiezan a cambiar aquí en los tiempos. ¿Listo? Tomo ese dato, lo voy anotando. Reseteo y pues así sucesivamente voy a hacer mis 7 lanzamientos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer por allá el lanzamiento por ahí 5 o 6, ¿listo? A 4 metros, envío y tomo el dato. ¿Listo? Así de simple es. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a ir llenando cada uno de los datos aquí del simulador para llenar mi tabla. Ese es el paso B. Ahora, en el paso C vas a utilizar esos datos obtenidos junto con la información de distancia y vas a tener 2 datos, distancia y tiempo, y con eso vas a generar una gráfica que se va a desarrollar en Excel de posición versus tiempo.
Cuando tengamos esa gráfica ya hecha y elaborada en Excel, vamos a utilizar una herramienta que les voy a explicar ahorita para poder recuperar o para poder recrear la ecuación de la función que me recoge esos puntos. ¿Listo? Vamos a obtener una ecuación. Y nosotros vamos a obtener esa ecuación utilizando, digamos que el procedimiento que dice acá. Entonces, después de tener la gráfica, un tipo de gráfico de dispersión XY con puntos, entonces vamos a hacer una regresión parabólica. La regresión parabólica se utiliza para poder encontrar la ecuación. Entonces vamos a utilizar la herramienta polinómica en una opción que se llama líneas de tendencia que tiene Excel, y vamos a solicitarle al software o al programa que me presente la ecuación. Dentro del mismo gráfico me va a aparecer la ecuación. Entonces ese es el punto C, realizar la gráfica y obtener la ecuación. Teniendo la gráfica y la ecuación, me voy a este último numeral de mi primera actividad, en donde, ojo a esto por favor, porque aquí se confunden muchísimo, muchísimo, y por eso les pido atenta nota de lo que voy a decir en este instante. Aquí les estamos dando una ecuación general, una ecuación que va a describir la posición, la posición respecto al tiempo, ¿sí? Es básicamente esta expresión. Pero entonces hay que tener en cuenta que esta expresión tiene una variable que se llama tiempo, aquí en este caso particular, donde voy a tener tiempo al cuadrado, voy a tener tiempo a la 1 y un término independiente. Ojo por favor con estas letras que parecen un poquito raras. Entonces tenemos aquí un término independiente, o sea un número que no tiene variable, se va a denominar x sub i. Aquí voy a tener otro parámetro, un coeficiente que va a acompañar a la t, que se va a denominar b sub x. Y aquí voy a tener otro coeficiente, otro valor, que va a ser un medio de a sub x. Estos datos que les acabo de decir, repito, un medio de a sub x, b sub x y x sub i, son datos que van a acompañar a una ecuación de este tipo. Esta ecuación general, vuelvo y repito, está en función de t cuadrado, t a la 1. Pero cuando ustedes hacen su gráfico, ustedes van a utilizar otra variable y esa variable se va a denominar x. Entonces, la ecuación que usted va a obtener en el punto C se va a parecer mucho a esta ecuación general, a excepción de que aquí se maneja con t, pero aquí se maneja con x. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y perdóname que sea así de elemental, pero es que ya son varias sesiones en las cuales hago esta misma explicación y la mayoría de los estudiantes se confunden porque no lo pueden dimensionar. Ojo a esto. Usted va a coger la ecuación que obtuvo en Excel y la va a comparar versus esta ecuación. ¿Listo? ¿Para qué la va a comparar? Porque es que resulta que aquí le dicen, miren, x b sub x y a sub x son datos numéricos que se van a llamar o que van a representarme, en caso tal, la posición inicial, ese es uno de ellos, la velocidad inicial, que es otro de ellos, y la aceleración del carro. Se los están explicando aquí con nombre propio. Entonces usted lo que tiene que hacer es, de acuerdo al análisis que hace aquí a nivel genérico, porque ninguno de estos tiene valores, usted lo que va a hacer es interpretar en la ecuación que le dio el gráfico de Excel qué dato corresponde a x sub i, qué dato corresponde a b sub x y qué dato corresponde a sub x, qué valor numérico. Y al hacer esa inspección, al hacer esa inferencia, entonces usted va a determinar cuáles son los valores numéricos y las cantidades que le corresponden. Entonces, básicamente aquí en el punto D, al comparar usted las expresiones, me va a decir, mire, la posición inicial que se llama x sub i vale tanto. B sub x, que significa velocidad inicial, vale tanto. Y a sub x, que equivale a la aceleración, vale tanto. Repito, es simplemente comparar.
No hay que hacer ningún cálculo, no hay que reemplazar los valores de t, no hay que coger esa ecuación y aplicarla en cada uno de los lanzamientos, no, no hay que hacer nada de eso. Obtiene la ecuación desde el gráfico de Excel y lo que hace es compararlo con la ecuación genérica y decirme cuánto vale x sub y, cuánto vale b sub x, cuánto vale a sub x. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer en el primer punto. Antes de que se nos vaya la idea, entonces les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, les tengo aquí elaborado un documento o una práctica realmente de lo que se hace. Entonces, aquí lo tengo, ¿vale? Entonces, este es el gráfico que yo debo obtener. Por favor, tengan en cuenta cómo es que viene la gráfica. ¿Listo? Cómo viene la gráfica. Y aquí tengo la ecuación. Entonces, miren, diseño aquí una hojita en Excel, teniendo en cuenta que mis masas son iguales. De acuerdo a mi número de cédula, a mí me correspondió 100 gramos y 100 gramos, entonces yo los manejo aquí para que no se me olvide. Y hago la tablita. La tablita les dice, oiga, haga un lanzamiento a 2 metros, a 2.5, a 3, es decir, yo aquí empiezo a realizar mi tabla que me sugieren. Pero mi tabla no va a tener los tiempos. Entonces, organizo mi simulador teniendo masa en 100 gramos con el escenario que me corresponde a mí y hago mi primer lanzamiento. ¿Listo? Entonces hago mis lanzamientos y de aquí es donde voy a tomar los datos del tiempo. Acomodo aquí los pesos, acomodo las distancias, hago el lanzamiento y tomo los tiempos. Los copio y vengo y los voy diligenciando. Por favor, tenga en cuenta, yo lo hice así para no confundirme. Tomo los tiempos inicialmente como me los entrega el simulador, es decir, en milisegundos, y los voy llenando acá. ¿Listo? Los voy llenando. Ahí ya me voy empezando a dar cuenta cómo es el comportamiento de los movimientos. Y luego hago las conversiones de tal manera que aquí el tiempo ya lo pasé a segundos, aquí ya está en segundos, aquí está en segundos, para poder manipular mi información adecuadamente. Bien, ahora, también tengan en cuenta, por favor, que aquí yo ya tengo los valores en metros. A pesar de que el simulador me los está manejando aquí en la distancia, me los está manejando en centímetros, yo aquí ya estoy manejando los valores en metros. Organizo mi información y la organizo de tal manera que primero voy a colocar aquí arriba el tiempo y luego abajo la distancia. De una vez les doy ese dato para que la gráfica no les salga al revés. ¿Por qué? Porque es que resulta que el tiempo es mi variable independiente. El tiempo no depende de nadie. Entonces, por esa razón, esa es la variable que va a estar en el eje X. Y por eso debe estar siempre primero, porque Excel lo va a reconocer así. Entonces selecciono mis datos, ya depurados, ya convertidos y todo. Voy a la opción que dice insertar, voy a la opción de los gráficos y no voy a seleccionar un gráfico cualquiera. Voy aquí, este tipo de gráfico se denomina gráfico de dispersión XY. Le doy clic y voy a seleccionar el de los puntos. ¿Sí? El primero que aparece acá, puntos. Listo, ya tengo mi gráfico. Aquí tengo los puntos que me generaron la tabla de la simulación. Bien, que a usted le gusta en colorcito azul, que le gusta mejor blanco con rayitas, que le gusta así, como quiera, no hay problema. Ya es ese toque le da a usted que quiere cambiar los títulos, hágalo tranquilamente. A lo que voy es que aquí yo tengo solo la gráfica, pero me piden es la ecuación. Voy a proceder a hacer entonces la regresión parabólica. ¿Qué es lo que hago? Cualquiera de estos puntos, cualquiera de esos, yo le voy a dar clic y al darle clic, entonces ya se seleccionan todos los datos de la serie, todos los datos de los lanzamientos. Le doy clic derecho y al darle clic derecho voy aquí a una opción que se denomina agregar las líneas de tendencia. Le doy clic en agregar líneas de tendencia, entonces él va a intentar hacerme una recta, una gráfica que pase por todos los puntos. Pero resulta que esto no es lineal, como dice acá. Entonces la que voy a seleccionar es polinómica. Y polinómica de orden 2 porque tiene forma de una parábola. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, la línea de tendencia me dice, vea, la parábola debe pasar por estos puntos. Pero yo necesito la ecuación. Entonces voy aquí abajito y le digo, oiga, le doy clic acá, presénteme la ecuación de este gráfico que acabo de hacer. Y al darle clic, mágicamente a ustedes les aparece la ecuación aquí. Eso es lo que hay que hacer, digamos que hasta el punto C. Hacer la simulación, tomar los datos, hacer la gráfica, obtener la ecuación. Ya con esta ecuación, esta que tienes acá, vuelvo y repito,
Al documento y comparas contra esta de aquí para decirme, mire, X sub I, voy y miro aquí, vale tanto, y lo vas escribiendo. B sub X vale tanto, listo. A sub X, ahí hay que hacerle un trabajito matemático súper simple para obtener el A sub X, pero lo vas a encontrar de aquí. ¿Listo? Es pura inferencia, es puro análisis de información que realmente es muy sencillo. Bien, eso es lo que hay que hacer en el primer punto, ¿listo? En la primera actividad. Ahora, para la actividad 2, vamos a hacer algo similar. ¿Qué es lo que cambia? Cambia que ahora las masas ya no son iguales, ya van a cambiar las masas distintas. Entonces, vamos a proceder a llenar esta tabla. Pero entonces, ojo a esto. Aquí te dicen que cada estudiante va a trabajar con el valor de la masa asignada en el primer ejercicio. Entonces, para mi caso, que mi cédula termina en 1, las masas serán 100. Entonces, la masa 1 la mantengo fija en ese valor, en 100, para mi caso. Pero la segunda masa, la masa 2, de manera libre, muchachos, de manera como usted quiera, libre albedrío, va a seleccionar un valor para M2. No puede ser igual, puede ser mayor, puede ser menor, lo que usted quiera. Y va a repetir todos los pasos de la actividad 1. ¿Listo? Es decir, lo mismo que hicimos acá, pero ahora en esta hojita 2, les muestro, yo ya voy a hacer los mismos pasos, pero teniendo masas distintas. Entonces lo mismo, voy al simulador, acomodo los datos, hago los lanzamientos, tomo los datos del tiempo y los voy diligenciando acá. ¿Listo? Claramente es un movimiento diferente porque ya los pesos cambiaron. ¿Listo? Y hago las conversiones, organizo los datos como les había dicho, hago el ejercicio de la gráfica, le hago las líneas de tendencia, saco la ecuación que claramente va a ser distinta al primer lanzamiento y hago exactamente lo mismo. Determino cuánto vale la aceleración, cuánto vale la velocidad inicial, cuánto vale la posición inicial y hago el análisis. ¿Para qué hago esto? Hago esto para que en la actividad 2 haga un análisis de los resultados obtenidos entre la 1 y la 2. En la actividad 1 las masas son iguales, en la actividad 2 las masas son distintas. Y a partir de eso van a hacer un análisis. Por favor, les pido, les ruego. No es solamente hacer por hacer el gráfico y decir el valor vale tanto, el valor vale tanto, el valor vale tanto. No, es analizar y decirme por qué cambió, qué fue lo que cambió y justamente argumentar desde la teoría por qué es que suceden esos cambios y bueno, de hacer toda la justificación. Recuerden que esto es un informe de laboratorio, entonces no es simplemente realizar cálculos y entregar. Por favor les pido porque eso es lo que voy a revisar. Y de acuerdo a eso, ustedes van a hacer sus conclusiones. Bien, esos son las dos primeras actividades. La actividad número 3 es la forma teórica, porque lo que hicieron anteriormente es analizar a partir de los lanzamientos las posiciones iniciales, las velocidades iniciales y sobre todo la aceleración, pero de manera práctica. Aquí lo que vamos a hacer es determinar la aceleración, pero de manera teórica. Entonces aquí en el primer punto, en estos espacios, ustedes van a hacer unos dibujos, así de simple. ¿Qué es lo que van a dibujar? Van a dibujar para la masa 1 el diagrama de cuerpo libre. Ya les voy a explicar cómo se hace eso. Y aquí el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Es decir, dibujar las fuerzas que actúan sobre masa 1 y aquí dibujar las fuerzas que actúan sobre la masa 2. Eso es lo que se hace en esta parte. En el numeral B, lo que vamos a hacer es que utilizando los gráficos que tienen ahí, van a hacer un proceso teórico matemático, una demostración matemática. Yo les voy a explicar cómo se hace, porque se hace a través del método newtoniano. Y lo que van a hacer es verificar
¿sí? O determinar cómo se llega a esta expresión, cómo es que se llega a este datico, ¿vale? De pronto algunos claramente de pronto no dominan el tema y no saben de pronto cómo llegar ahí, pero no se preocupen, yo les voy a explicar. Y antes de pasar a la explicación teórica, finalmente la última actividad que deberían desarrollar hoy es llenar esta tabla. ¿Cómo vamos a llenar esta tabla? Entonces, aquí les dicen los escenarios, Tierra, Luna, Júpiter, ¿sí? Y aquí les dan unas masas inicialmente. Usted lo que va a hacer es llenar estos espacios en blanco con valores de masas a libre albedrío, lo que usted quiera poner ahí, ¿listo? Y lo que va a hacer es con esos datos de masas que usted ya diligenció y con estas medidas de posición, ¿sí? Con estos lanzamientos, llamémoslo así, va a obtener el tiempo. ¿Listo? O sea, este dato de aquí, de esta columna, lo va a obtener directamente de la utilización del simulador. Vas a hacer esos lanzamientos y llenas el tiempo. Ya como en el paso anterior obtuviste una ecuación, una expresión matemática para obtener la aceleración, pues vas a utilizar esa misma expresión, esa misma ecuación para calcular las aceleraciones de cada uno de estos lanzamientos. Pues tienes la masa 1, tienes la masa 2, tienes la posición, eventualmente tienes el tiempo, entonces calculas la aceleración. Y ya teniendo la aceleración, las masas y la gravedad, entonces vas a diligenciar las últimas dos columnas. Aquí dice masa 2, gravedad, vas calculando. Aquí masa 1 más masa 2 y lo multiplicas por la aceleración que ya encontraste aquí y diligencias. ¿Qué es lo que debe pasar? Pues claramente aquí en el punto anterior te dicen que hay que verificar si se cumple esta igualdad, donde dice m2 por g es igual a m1 más m2 multiplicado por la aceleración. Y eso lo vamos a comprobar aquí. ¿Yo qué debo esperar? Yo debo esperar que los cálculos sean similares, cercanos, iguales, ¿vale? Entonces van a hacer la tablita, van a generar eso y sobre todo deben demostrar o dejar la evidencia de los cálculos que hicieron. No es simplemente colocar aquí el mismo valor aquí y el mismo valor aquí y simplemente cuadrarlo así a la brava. No, hay que colocar los cálculos. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es lo que hay que hacer el día de hoy, son esos tres numerales. Entonces, antes de pasar ya a la explicación teórica, que ya es lo último que vamos a hablar hoy, les voy a pedir por audio, ¿sí? Que me indiquen si hay alguna duda, por favor. ¿Tienen alguna duda de lo que hay que hacer el día de hoy? Profe, una pregunta, lo que pasa es que ahí en la tabla yo prácticamente no entendí muy bien porque como dice un compañero que si o sea, la posición inicial y la velocidad inicial no son cero. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Te refieres aquí en esta tabla que te estoy mostrando en pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a arrancar del reposo, porque pues finalmente todos nuestros ejercicios normalmente van a arrancar del reposo, pero no podemos simplemente decir que nuestra posición inicial va a ser cero o que sencillamente nuestra velocidad inicial va a ser cero. No, porque es que esto es un conjunto de lanzamientos, es un conjunto de movimientos uniformemente acelerados que se van a comportar de manera distinta en la medida que se demore más tiempo o en la medida que yo modifique los pesos que intervienen en el sistema dinámico. ¿Listo? No hemos visto, digamos que todavía la parte, la fundamentación, bueno, la parte teórica o la fundamentación teórica de los diagramas de cuerpo libre, y ahí van a entender que van a cambiar ciertas situaciones, ya sea porque la masa es mayor, la masa es menor, haya coeficiente de fricción, bueno, múltiples cosas que vamos a ver allí. ¿Listo? Entonces, aquí en esta tabla, si la preocupación puntual es esta, ustedes no se afanen de hacer de pronto un análisis súper profundo de por qué se arranqué de cero, por qué si la velocidad inicial iba aumentando. No, aquí básicamente lo que queremos ver, lo que queremos es comprobar dos cosas con ustedes. Primero, que la expresión de aquí arriba es correcta, es cierta. ¿Sí? O sea, como ustedes van a explicar de dónde salió eso, entonces aquí lo que vamos a comprobar matemáticamente es que efectivamente es cierto o no es cierto. Eso ya lo miraremos en las conclusiones. Si usted aquí le da 1 y aquí le da 5, pues claramente no son iguales. Entonces tendríamos que entrar a mirar en las conclusiones porque es que no dio igual. ¿Vale? Entonces ustedes lo que van a hacer es comprobar en la experimentación que lo que se hizo teóricamente es cierto o no es cierto. ¿Vale? El tiempo, pues digamos que esto es básicamente algo que te va a entregar el simulador. ¿Listo? De acuerdo a los valores de masa que tú vas a colocar acá, que son de libre albedrío. De pronto aquí pongo 100 gramos, aquí 150 gramos, aquí 300 gramos. Y de acuerdo al lanzamiento, de acuerdo a la posición de la
de la varita, esto se va a desplazar más o menos tiempo. O sea, mientras que él recorre 2 metros, te va a dar un tiempo. Pero si yo cambio la disposición para que se mueva ahora 2,5 metros, el tiempo va a cambiar. Claramente voy a invertir más tiempo porque él se va a desplazar más distancia. Pero ojo, porque es que resulta que los pesos también entran a jugar un papel importante. Porque si tengo una masa más pesada en la posición 2 y el otro carro está muy liviano, pues claramente se lo va a llevar rapidísimo. Entonces es posible que estos tiempos vayan a ser más altos o más, mejor dicho, vaya a gastar más tiempo o menos tiempo, porque depende la posición o básicamente el desplazamiento general del móvil versus también las masas, ¿vale? Entonces, digamos que lo primero que te voy a solicitar es que nos quitemos por ahora el pensamiento de que la posición inicial es 0 y que la distancia es 0, ¿vale? Vamos a analizar es la aceleración, y en eso es que nos vamos a concentrar, ¿vale? ¿Sí queda clara la situación? Sí, profe, muchísimas gracias. Esa era como la duda. Listo, mi hermano, vale, ok. Entonces, si no hay más dudas con respecto a lo que contiene la guía, el protocolo como tal, que esto ya quedó subido en Teams, igual ustedes también lo pueden descargar a través del campus. Esta era la tabla que les decía que había cambiado. Si alguien revisó el documento con anterioridad, se dará cuenta que se le aumentaron unas columnas. Sí, señor, dime, cuéntame, te escucho. Profe, buen día, con Cristian Cardona. Una Hola, preguntita, sí. de pronto como para aclarar, ahí mismo en el puntico de eso, pues de pronto se había tomado eso como la posición inicial en 0, pero bueno, ya cambiamos con respecto a lo que usted nos dice. En la parte que dice que toca analizar la ecuación con Sí. respecto a la ecuación que nos arroja Excel, ¿toca hacer eso para todos los puntos de distancia o simplemente No. o sea, solo No. una, ¿cierto? Sí, solo una vez. Lo que pasa es que, mira, para poder llegar a esta ecuación, que es la que obtengo aquí en Excel, para poder obtenerla, yo necesito 1, 2, 3, 4, 7 lanzamientos, que son los que tienes aquí en la Ajá. tablita. Para poder llegar a esa ecuación, yo necesito hacer todos estos lanzamientos. Ahora, puedo hacer 10, 20, 50 lanzamientos, entonces esto va a estar más lleno de punticos, pero la tendencia es una sola, ¿sí? El comportamiento de ese tipo de movimiento es uno solo y me lo va a dar la ecuación. Entonces, lo único que tienes que hacer es coger la ecuación y analizarla como un todo, como la unión de todos esos lanzamientos. No es que debas coger esta y analizarla aquí, y esta analizarla aquí, y esta analizarla en cada uno de los puntos, porque eso, digamos que primero no es necesario y segundo no es correcto, porque es que esta ecuación es el producto de esos lanzamientos. Si al hacer esos lanzamientos de pronto la gráfica diera distinto, ¿sí? Diera al revés, pues entonces ya la ecuación pues va a cambiar. Entonces aquí en este caso particular recuerden que estamos analizando la aceleración, que aquí en la ecuación te están hablando de x sub i, que es una posición inicial, que aquí te hablan de un v sub i, que es la velocidad inicial, que aquí te dicen a sub x. A nosotros realmente lo que nos interesa para efectos de este laboratorio es ver el comportamiento de la aceleración, porque claramente te dice aquí que este ejercicio es un movimiento uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado significa que la velocidad va a cambiar, pero la aceleración va a ser de cierta manera constante, ¿sí? La aceleración, que son esos cambios de velocidad, van a ser constantes, por eso se llama uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces no te preocupes por hacer análisis ni reemplazos de esta ecuación en cada uno de los lanzamientos, simplemente es identificar los coeficientes que significan y apuntarlos, ¿vale? Ah, listo, profe. Por eso es la regresión polinómica, ¿cierto? Es por eso. Sí, sí señor, Ah, listo. sí señor. Es Listo. obtener la ecuación general a partir de varios lanzamientos. Ah, ok. Profe, y una segunda ahorita. Yo por ahí de pronto ya le trabajé algo a esta tabla. Sí. En el segundo ejercicio me dio como una medida normal en el último punto de distancia, ¿es normal? ¿En cuál punto, discúlpame? ¿En la actividad 1, actividad 2 o actividad 3? En la actividad, espérame, en la actividad 1, pero en la segunda tabla, ¿sí me hago entender? O sea, en el literal C, por decirlo así. Ok, Donde listo. la Entonces, más la mitad del...
donde la masa es la masa 1 es el doble de la masa 2, creo que es. Ok, bueno, tú lo tomaste como el doble. Listo, perfecto. Entonces, digamos que es esta. Listo. Tienes aquí las distancias y tienes que, tienes las distancias, digamos que sí, las distancias en las cuales se desplaza el móvil y los tiempos. Tienes tus tablas. ¿Qué duda tendrías aquí al respecto? Bueno, yo hice la tablita, ¿cierto? Como pedí ahí, pero entonces, por ejemplo, en el X6, que es de 4.5 metros, me dio un tiempo de 1.120 segundos. Sí, sí. Eso, para mi caso, fue con la gravedad de Urano. Ok, Y ok. en el X7, que es de 5 metros, me bajó, o sea, iba con la tendencia Ah, ascendente y se bajó en 0.10 segundos. listo. Entonces, no sé Tú si eso es normal. repetiste el lanzamiento teniendo en cuenta que todos los datos estuviesen bien. Sí, 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 yo siempre, o sea, siempre que lo resetea le toca a uno volver a llenar todos los Sí. datos de la tabla. Lo hice varias veces a ver si era que me había equivocado en algo y no Ajá. siempre me arrojaba ese valor. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. En cuanto yo cierre ahorita la llamada, entonces pues revisamos esa parte, ¿vale? Listo. Para ver qué sucede. Listo, a Vale, ver si de vale. pronto fue algún detallito dentro del simulador. Igual tú me decías que era Urano, ¿cierto? Urano. ¿Y Sí, qué señor. pesos, qué masas tenías? ¿Qué pesos tenías? Entonces, tenía el peso de la masa 1 de 250 gramos y la masa colgante de 500 gramos. El doble. Ok, listo. ¿Y la distancia era ya el último o era 450? Con la de 450, dale ahí, por ejemplo. Serían 1170 milisegundos. Sí, 1170. Ah, listo, profe. No, espéreme. La distancia 5 le da 1190, ¿sí? Vamos a hacer la última, entonces, Urano nuevamente, aquí tenemos 250 en uno, 500 en el otro, y vamos a ponerle ahora ya no 450, sino 500 centímetros, es decir, 5 metros. ¿Listo? Ujú. Urano, 250, 500 y distancia, y lo envío. 1190. Listo. No, profe. Si quiere ahorita analizamos bien el tema, Listo, pero dale, creo no que te fue preocupes. error mío. Vale, listo, no te Vale, preocupes. Lo que necesites lo vemos, ¿vale? Bueno, chicos, vale, entonces bueno, pues. eso es básicamente lo que hay que hacer. Ahora, rápidamente voy a ir a la presentación teórica que les tenía lista, ¿vale? Para poder ya finalmente solventar la parte teórica y salir de esta parte para que ya se puedan poner a trabajar o, bueno, hacer lo que tengan que hacer. Bueno, esto, muchachos, es un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo va a funcionar? Entonces, esto se parece mucho a lo que estamos desarrollando. Tenemos una masa 1 atada a través de una cuerda con una masa 2 gracias a una polea sin fricción. ¿Listo? El diagrama de cuerpo libre básicamente es tomar cada una de las masas, en este caso masa 1, en este caso masa 2, y hacer la descomposición de fuerzas que intervienen en cada bloque o en cada masa. ¿Listo? Entonces, esto digamos que someramente es el análisis de fuerzas para la masa 1 y el análisis para la masa 2, ¿vale? Vamos a hacerlo ya un poco más detallado, es simplemente mostrarles cómo es la parte que yo espero. Entonces yo espero que en los dibujitos aparezca la masa, siempre el diagrama de cuerpo libre se hace o se ubican las flechitas sobre la masa desde utilizando el centro del cuerpo que vamos a analizar y colocando las flechitas en ese sentido, ¿vale? Entonces vamos a trasladar, digamos que este plano cartesiano al centro de esta masa y lo mismo el plano cartesiano al centro de esta masa para hacer los dibujos. Esos son los diagramas de cuerpo libre. Ahora, este es la representación del trabajo que ustedes van a hacer hoy. Entonces tengo una masa 1 y tengo una masa 2, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Arrancamos con la masa 1. ¿Cuáles serían entonces las fuerzas que intervienen ahí? Entonces, primordialmente vamos a tener esta inicialmente, ¿listo? Que va en el sentido del movimiento. Recuerde que este montaje es dinámico, se está moviendo. Entonces, esta es mi primera fuerza y la vamos a denominar tensión 1. Tensión 1 porque es la tensión que se transmite a través de la cuerda que tiene el sistema a través de la polea y que está amarrando a la masa 2. ¿Listo? Esa es mi primera fuerza.
tensión 1 y va en el sentido del movimiento hacia la derecha. Vamos a tener esta otra fuerza que se opone a la primera, ¿listo? Y esta la vamos a denominar fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Listo? Y va en sentido contrario. ¿Por qué se genera esto? Pues porque el móvil, en este caso en particular es la masa 1, está en contacto con una superficie y al tener este contacto pues va a generar una fricción, ¿listo? Que se va a oponer al desplazamiento. Ya vamos más adelante a analizar esa partecita. ¿Qué otra fuerza interviene en la masa 1? Claramente la masa 1, por acción de la gravedad, va a tener un peso. Y ese peso va a estar dirigido en el sentido que está la flecha, hacia el centro de la Tierra. Este peso, que sería debido a la masa 1, normalmente se llama W sub 1. ¿Y a qué equivale o cómo se calcula? Pues entonces se toma el valor de la masa y se multiplica por la gravedad. Y este sería el peso. Y hay otra fuerza que interviene allí, que va en este sentido. Esta fuerza, gracias a la tercera ley de Newton, no la segunda, sino la tercera, de acción y reacción, implica que como este elemento, esta masa, está en contacto con una superficie y la masa está generando una fuerza hacia abajo que se llama peso, la superficie hace exactamente lo mismo pero en sentido contrario. ¿Listo? Y esta fuerza se va a denominar la fuerza normal. Esto básicamente lo que permite es que el cuerpo se mantenga en equilibrio, entre comillas, en el eje Y. Ni se va a estar elevando, ni va a estar levitando, no va a estar flotando la masa, pero tampoco se va a hundir en la superficie. Entonces aquí hay un equilibrio de fuerzas gracias a que el peso va a ser igual a la normal. Bien, este es el juego de fuerzas que intervienen en nuestra masa 1. Vamos a la masa 2. Entonces vamos a tener una fuerza que apunta hacia abajo, se va a denominar peso, en este caso sería W sub 2, y el cálculo de ese peso va a ser igual al valor de la masa multiplicado por la gravedad. ¿Listo? Y vamos a tener otra fuerza que es esta. Alguno de pronto dirá, una normal. No, esta no es una fuerza normal, porque este elemento, esta masa 2, no está tocando ningún elemento, no está soportado sobre ninguna superficie. Es más, ni siquiera está rozando la parte lateral que viene aquí. Esta fuerza que va apuntando hacia arriba y que se opone al peso, en particular, se va a denominar tensión 1. ¿Por qué tensión 1? Porque es la misma fuerza, la misma tensión que experimenta la cuerda que une a la masa 1. ¿Listo? Esta cuerda que une los dos elementos mantienen las mismas tensiones. ¿Listo? Y este es básicamente los diagramas de cuerpo libre para nuestro montaje. Esta es la primera parte del método newtoniano. Viene la segunda, que es ya meterle la matemática al cuento. Entonces nosotros vamos a hablar de sumatorias de fuerzas. Esto que vamos a ver a continuación es la parte matemática y teórica de la masa 1, del cuerpo número 1. Vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X y analizarlas. Entonces arranquemos con las fuerzas en Y. Ojo con esta situación. Tenemos dos fuerzas en Y, que sería la normal y el peso. Pero resulta que él en Y, este cuerpo en Y no se está moviendo, no se está desplazando en ese eje. Él está en completo equilibrio. Vuelvo y repito, ni se está elevando, ni está flotando, no está levitando, tampoco se está hundiendo en la superficie. Entonces eso significa que allí las fuerzas están en equilibrio y al estar en equilibrio la sumatoria va a igualarse a cero, ¿vale? Porque no se está desplazando en Y. Hay fuerzas, sí, pero no se está desplazando en Y. Entonces, esta sumatoria se iguala a cero. Pero en cambio, la sumatoria de fuerzas en X, ojo a esto, tiene dos fuerzas, una claramente mayor que la otra, por eso es que el sistema se está moviendo hacia la derecha, ¿listo? Porque hay como un desbalance de fuerzas y claramente estamos aplicando una fuerza resultante a una masa y ella se está desplazando, por lo tanto hay una aceleración. Entonces, como en el eje X sí hay desplazamiento, esta sumatoria de fuerzas se iguala a una masa multiplicada por una aceleración. A nivel general es igual a masa por aceleración. Ahora vamos a hacer los reemplazos. Entonces empezamos aquí en las fuerzas en Y. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la normal y tengo el peso. Entonces, ojo a este criterio, pilas para el análisis. Si cuando yo hago el análisis de fuerzas, la fuerza que voy a analizar está en el sentido del movimiento, en el sentido del desplazamiento, esa fuerza la voy a tomar como positiva y las demás como negativas.
Pero en este caso, fíjense que estamos hablando del eje Y, la normal y el peso. Y estas fuerzas se están moviendo en un eje que es perpendicular al desplazamiento, o sea, no está en el mismo plano del desplazamiento. Entonces, si no está en el sentido del movimiento, yo voy a tener en cuenta el criterio de los planos cartesianos. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas que se mueven en el sentido de las Y positivas, las voy a tomar como positivas, y las fuerzas que se mueven en el sentido de las Y negativas, lo voy a tomar como negativo. Y ese es el criterio que se toma aquí para la sumatoria. ¿A quién voy a tomar como positiva? Pues a la normal, porque apunta hacia arriba. ¿Y quién se opone a ella? Pues el peso. Entonces va a quedar normal es igual a menos masa 1 por gravedad. Y la ecuación me dice que eso lo igualo a 0, entonces igualo a 0. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es pasar la masa 1 y la gravedad al otro costado de la igualdad, porque conozco el dato, la masa 1 la tengo, el valor de la gravedad la tengo, y al obtener ese producto, entonces voy a encontrar el valor de la normal. Este dato de la normal es posible utilizarlo si es necesario para un cálculo posterior, pero básicamente así quedaría despejada esa sumatoria. Voy ahora al eje X. Entonces en el eje X, ¿qué fuerzas tengo? Tengo tensión 1 y tengo fricción. ¿Cuál voy a tomar como positiva? Pues es que resulta que T1 va en el sentido del desplazamiento, va en este sentido. Entonces esta va a ser mi dato positivo, ¿listo? Entonces lo voy a tomar aquí, tensión 1. ¿Quién se opone a ella? La fuerza de fricción. Esto va a ser igual a una masa por una aceleración, pero resulta que la masa que estamos analizando es la masa 1, entonces sería masa 1 por la aceleración. ¿Listo? Entonces, paso aquí a esta parte y me doy cuenta que la fricción al parecer mágicamente desaparece. Ojo con esto. Solo y solo aquí en el montaje que vamos a realizar en esta práctica vamos a suponer que la fricción es 0. ¿Por qué? Porque resulta que el móvil que nosotros manejamos no está literalmente en contacto con la superficie. Son unas ruedas las que están ahí y van a favorecer el movimiento. Esto va a ser digamos que va a cumplir el papel de hacer que la fricción tienda a 0. Entonces aquí en este caso la descartamos. Si no hay fricción, no voy a tener que utilizar la normal, entonces digamos que no hay problema. Y en este caso la tensión 1 va a ser igual a masa 1 por aceleración. Esta ecuación la voy a utilizar más adelante. Es una ecuación que tiene dos incógnitas. La tensión, no la conozco. La aceleración, que es lo que necesito encontrar. Y pues lo que sí conozco es la masa 1. Pero viene la segunda parte del ejercicio y es analizar ahora las fuerzas matemáticamente en la masa 2. Y entonces tengo estas dos sumatorias. Ojo, en el eje X para la masa 2 no hay fuerzas, no hay presencia de fuerzas porque esta masa 2 ni se está moviendo, ni se está inclinando a la derecha, ni se está inclinando a la izquierda, ni tampoco se está balanceando. Significa que aquí no hay presencia de fuerzas en el eje X. Entonces eso me favorece mucho porque no tengo que hacer ningún cálculo ahí. Ahora analizo el eje Y. Entonces en el eje Y sí tengo fuerzas, en el eje Y hay un desplazamiento porque claramente la masa 2 se está moviendo hacia abajo, entonces esta sumatoria la voy a igualar a masa por aceleración, porque ahí hay un proceso de dinámica, se está desplazando. Y empiezo a hacer los reemplazos. Como les decía en el criterio, voy a tomar como positiva las fuerzas que van en el sentido del desplazamiento. Si la masa 2 se está moviendo hacia abajo, pues la que voy a tomar como positiva es la fuerza que apunta hacia abajo, por eso la coloco aquí primero. ¿Quién se opone a ese movimiento? Pues la tensión. Entonces por esa razón la tensión va a ser negativa. Y como se está desplazando, entonces todo esto lo voy a igualar a masa por aceleración. Pero estoy haciendo el análisis en la masa 2. Por lo tanto coloco masa 2 por aceleración. Y aquí entonces voy a tener una segunda ecuación que va a tener también dos incógnitas. Miremos, masa 2 la conozco, la gravedad también la conozco, la tensión no, esta es una incógnita. Masa 2 la conozco, pero la aceleración no. Entonces tengo una segunda ecuación que tiene también las mismas incógnitas, la T1 y la aceleración. Estas dos ecuaciones me van a generar un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Eso qué quiere decir? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces por allá en octavo, noveno grado, a nosotros nos explicaron que habían como 3 métodos súper sencillos para solucionar este tipo de sistemas de ecuaciones, que es eliminación, sustitución y el otro se me va en este momento, eliminación, sustitución, bueno, básicamente es el tema. Pero entonces aquí lo que voy a hacer es una eliminación.
¿Cómo voy a hacer esa eliminación? Si yo analizo las dos ecuaciones, me doy cuenta que en la primera tengo tensión 1 positiva y aquí tengo tensión 1 negativa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo las dos ecuaciones, hago esta sumita que les muestro acá, teniendo en cuenta manejar en cada columna términos semejantes, entonces aquí al hacer la suma, este M2G baja igual, pero aquí T1 más menos T1 se van a cancelar. Este T1 positivo con este T1 negativo se cancelan, entonces por eso no se pone nada aquí abajo. Y aquí al hacer la suma de términos semejantes y luego sacar factor común, voy a obtener que va a ser masa 1 más masa 2 y por aceleración. Y este proceso matemático me va a generar al final esta expresión en donde yo voy a poder encontrar la aceleración de este sistema. ¿Qué necesito para encontrar entonces la aceleración de este sistema después de este análisis matemático? La masa 2, que efectivamente tengo el valor, la gravedad del sitio donde estoy elaborando el proceso, y aquí abajo en el denominador voy a colocar la suma de las dos masas que conozco. Con esta expresión obtengo la aceleración de este sistema. ¿Listo? Eso es básicamente el antecedente teórico para entender cómo es que funciona eso. Entonces, para resumir, les expliqué diagramas de cuerpo libre, cómo se analizan, de dónde vienen las fuerzas, cómo se tienen en cuenta. Primer paso del método newtoniano. Segundo paso, el planteamiento de las ecuaciones, la sumatoria, su análisis. Y finalmente, la expresión para obtener la aceleración. Eso es lo que hay que hacer, muchachos. Entonces, explicado el protocolo, la guía como tal, explicada la teoría, ¿tienen ustedes alguna duda? Por aquí estoy mirando el chat. Ok. No, señor. Perfecto. Ok, muchachos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, hacer la actividad 1 con el simulador, Excel, obtener la gráfica, obtener la ecuación y hacer el análisis. Actividad 2 lo mismo, hacer la gráfica, obtener los datos, luego comparar los resultados entre la actividad 1 y la actividad 2 para las conclusiones, y en la tercera parte hacer los diagramas de cuerpo libre, hacer los cálculos como les mostré a continuación. Igual la grabación queda ahí disponible para ustedes y les voy a subir otro video también explicativo de un ejercicio ya con números y todo. Y ya, muchachos, es eso lo que hay que hacer. Entonces yo no les quito más tiempo, los voy a dejar ya libres para que hagan pues el manejo del tiempo como ustedes prefieran hacerlo, y vamos a definir, al igual que la sesión anterior, vamos a definir un par de días para la entrega de este informe. ¿Listo? Nosotros nos vamos a volver a ver el día 24 de mayo, ¿listo? Para recordarles, ¿no? Y hoy, siendo domingo 10, vamos a dejar la entrega de este informe de laboratorio para el día 12, a la medianoche máximo, para que me lo hagan llegar, vuelvo y repito, por el correo interno, para que no tengamos dificultades. ¿Qué es lo del tema del correo interno? Entonces usted vaya por aquí a su foro de discusión, ¿sí? Está aquí dentro de su foro del componente práctico, ¿sí? Del grupo número 21, que es el que ustedes corresponden. Aquí pueden hacer sus apuntes, sus anotaciones, sus preguntas, lo que sea, y por favor vea, aquí arribita a la derecha usted tiene el correo. ¿Listo? Ahí dentro del campus, usted va aquí, no necesita salirse. Aquí. Y le da clic en redactar y va y me busca. Ahí desde redactar va y me busca. No digite el correo electrónico mío, sino búsqueme por el campus y envíeme el correo. De esta manera yo ya sé que el correo que voy a recibir es del grupo 21 y pues ya queda usted tranquilo con su segundo informe. ¿Listo? Entonces, los escucho si de pronto hay alguna duda. Profe, una pregunta, ¿usted nos podría compartir las diapositivas? Sí, claro, sí, no hay ningún problema. Si quieres, pues es que la presentación es bastante larga, la que tengo acá, pero si quieres me comprometo a dejarte esta imagen, porque realmente es esa la que analizamos, ¿cierto? ¿Te interesaría esta que tenemos en pantalla? Sí, señor. Listo, sí, no hay problema. Yo me comprometo a dejarte, es más, voy a tomar aquí ya el pantallazo y lo subo al grupo de Teams, ¿te parece? Listo, profe, muchas gracias. Recuerden, Profe. por favor, ya te doy la palabra, dame un segundo. Recuerden, por favor, que aquí en el grupo no va a quedar aquí en general las anotaciones, sino deben ir aquí donde dice sesión 2, le dan clic y ahí va a quedar publicada la información. ¿Listo?
Listo. Profe, Bueno, una chicos, duda. sí, dime, cuéntame. Es más como en la forma general en la que uno entrega el informe del laboratorio. El Sí, sí, señor. formato que yo estaba revisando con el que entregamos el pasado informe, tiene, digamos, tiene una parte donde marca resumen e introducción. Sí. ¿Eso tenemos que diligenciarlo también por cada informe o solo la parte teórica que vemos acá? ¿O Sí, tenemos que ir diligenciándolo? sí, sí, sí es necesario hacerlo porque digamos que en ese resumen tú al lector, a la persona que va a leer tu informe, le vas a contar qué es lo que se va a hacer ahí. Entonces, por ejemplo, el presente informe lo que busca es comprobar la segunda ley de Newton. Entonces vamos a hacer unos lanzamientos en el simulador para posteriormente analizar los datos, obtener unas ecuaciones. Posteriormente vamos a revisar cuando las masas son iguales o cuando son diferentes, y al final del ejercicio vamos a aplicar el método newtoniano, en donde vamos a hacer, no sé, el análisis de las fuerzas, y vamos a dibujarlas, y vamos a hacer las sumatorias de fuerzas, bueno, y vas a contar un Listo. resumen corto de lo que estás haciendo ahí. Ese Listo, mismo profe. texto lo Pero traduces al inglés entonces, y es tu abstract. listo, pero entonces para el informe final lo que hacemos pues es tomar cada uno de los tres y organizarlo en uno general, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces, en el informe final lo que vas a colocar, lo que yo voy a esperar es un documento en PDF en donde va a aparecer primero el informe, el preinforme 1, luego el preinforme 2, luego preinforme 3. Y de acuerdo a su número de cédula, acuérdense que hay que agregar el video. Entonces, en la sesión en particular que corresponde, esa sesión irá con un link adicional con el video. Ah, ok. Eso es lo que se sube después de Final, la tercera sesión. entonces el final en teoría son tres preinformes diferentes. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ah, listo, listo. Tú tienes el chance de que terminamos la sesión número 3 y me mandas por el correo interno solo la práctica 3, porque esa es, digamos, que la última nota que me hace falta. Yo en tu regreso eso y ya. Pero si tú quieres igualmente para esa fecha y eres muy proactivo y ya lo tienes todo listo, en ese último envío me envías ya de una vez todo el documento definitivo por el correo interno, no hay problema. Me lo envías, pero no se te olvide subirlo al campus. Ok, profe, y la última sería, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que hacer una sustentación en video sobre esta práctica. Sí, señor. ¿Ese video tengo que enviarlo en este mismo informe o en qué momento sería correcto hacer la Yo te doy sustentación? el chance, mira, yo te doy el chance de que me lo envíes si quieres después. ¿Sí? Si de pronto Ok. tú dices, no, los 2 días me quedan muy encima y con eso solamente saco el informe, listo, no hay rollo. ¿Qué es lo importante? Que no vayas a dejar el video por fuera, porque es que el video son 20 puntos. Ahora, si claramente tú tienes el tiempo y realmente son 3 minutos de video y los puedes sacar de una vez, pues mejor, con eso ya sales de ese cuento. Y yo de una vez voy llenando en la planilla, este muchacho tenía que entregar video, ya lo entregó y de una vez te lo dejo calificado. Con Ese eso no iría tengo que esperar apuntado hasta la última. como un link, ¿cierto? Dentro del Sí, informe. Dentro del sí, sí, informe. señor. Tú ya publicas tu video y me mandas ese link. No es que me envíes el archivo del video ni nada de esas cosas. Me dices, mira, en esta dirección electrónica el video ya funciona. Verifiquen que funcione, ¿no? Porque mandan el link y a veces no carga. Listo, profe. Era eso. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, los dejo entonces para que vayan y les celebren por favor a sus mamitas, para que las cuiden mucho, las consientan, los que puedan, los que las tienen todavía. Y bueno, ya que a su libre albedrío manejar el tiempo, si lo van a hacer ahorita más tarde o mañana, lo importante es entregar lo antes posible, con eso yo no me acumulo de tiempo, ¿vale? Es que siempre son 240 estudiantes los que tengo que atender y pues a esa misma cantidad de informes multiplíquela por 3. Entonces es harto el trabajo que tengo que hacer, entonces les encargo la puntualidad con los trabajos, ¿vale? Gracias. Profe, buen día. Buenos días. Profe, de una preguntita así rápidamente. Claro, dímelo. De pronto no le queda tiempo de retroalimentarnos el informe entregado, ¿no? O sea, pues como para estar seguros de que todo quedó bien o que no hizo falta nada. Pues me queda un tanto difícil porque es que imagínate, de recibirte el documento y retroalimentártelo para volvértelo a enviar y que me lo vuelvas me lo devuelvas ya corregido, va a generar mucho traumatismo porque vuelvo y te repito, tengo 240 estudiantes de laboratorio que tengo que atender durante estas 3 semanas. Pero además de eso, súmale que tengo también estudiantes de campus virtual en cálculo diferencial y se venció la actividad de ellos hace un par de días y estoy en proceso de calificación. Entonces, lo que yo puedo hacer, a lo que me puedo comprometer contigo es que la sesión práctica finalmente son 4 horas,
sea, prácticamente yo tengo que estar aquí frente al cañón hasta la 1 de la tarde. Empieza a elaborarlo, que a la larga es la práctica lo que de pronto va a requerir mi apoyo, porque el resto es simplemente organizar el documento, ¿no? Entonces, yo te propongo, yo voy a estar aquí hasta la 1 conectado. Si tienes alguna duda me dices, profe, mire, esta gráfica así como me dio, está bien, me mandas la imagen y te voy a responder aquí por el mismo chat del Teams, te voy a decir, sí, listo, dale, no hay problema, o quítale esto, o cámbiale esto, tal cosa. Me puedo comprometer contigo, o sea, soy de ustedes hasta la 1, hasta ahí me puedo comprometer, ¿les parece? Ah, listo, profe, listo, listo. No, pues decía de pronto como por ejemplo en la anterior que yo le pregunté después lo del casito del Excel, pero pues usted me corrigió ahí el error y... Ajá. Pero bueno, si usted ve algo raro, nos informa, ¿cierto? Sí, sí, digamos que para efectos de lo que es la calificación, sí. Si de pronto yo no le respondo nada es porque efectivamente lo revisé y todo está al día, todo está bien, entonces no es necesario ni siquiera decirle, oiga, le quedó bien, porque usted ya sabe que quedó bien, ¿sí? Pero de pronto sí le voy a decir, venga, no tuvo en cuenta esto, venga, le faltó tal cosa. Cosas tan simples como, por ejemplo, resulta que eso era un solo documento y era en PDF y me lo mandó en Word y me mandó 3 archivos, o sea, me mandó una imagen en uno, me mandó una tabla en el otro y me mandó el informe en el otro. No. Puntualmente aquí te dice un solo documento en PDF, formato IEEE, todo metido ahí. ¿Listo? Ese digamos que normalmente las situaciones que suelen pasar. Igual, quieren que les diga una cosa, el laboratorio yo lo desarrollé, este en particular lo hice, si se dieron cuenta pues lo hice como si fuera un estudiante y es bastante sencillo, es simplemente tener cuidado, hacer las cositas como corresponden y perfectamente si usted se sienta, en 2 horas saca eso. Se lo aseguro, yo lo hice en 2 horitas. Que toca digitar, que después toca hacerle la carpintería al informe de laboratorio, yo lo entiendo. Pero si se sientan juiciosos, ustedes perfectamente en 4 horas sacan eso. Y eso, ¿vale? Entonces aprovechen el tiempo y pues me van contando. Listo, profe, muchas gracias. Listo, listo. Por aquí Diego Sebastián me escribe, profe, ¿cómo sabemos la calificación que obtuvimos con el primer preinforme, con el primer informe que enviaron? Pues bueno, como te decía, he estado un poco embolatado porque es que tengo cierre de cálculo diferencial y tengo 8 grupos de laboratorio con ustedes. Entonces he estado metido en ese cuento, no me he sentado a calificar. Entonces, lo importante, Diego, es que lo hayas entregado. Realmente de este grupo sí he tenido poca participación. Por ejemplo, aquí en este caso... ¿Cuántos tenemos? Tenemos 4, 5, 6, 7, tengo como 8 personas presentes nomás, de 25 casi 30 que se matricularon. Entonces, la calificación de ustedes pues va a ser un poco más sencilla, en la medida pues que pocos se entreguen, la verdad, pero no se afanen. Si ustedes se entregaron y hacen las cosas tal cual como se les indica en la charla, créanme que no van a tener dificultades. Bien. Entonces, chicos, voy a proceder en este instante a detener la grabación. Listo, la detengo por aquí.